No es raro encontrar poblaciones o territorios que no se identifican con la denominación política a la que pertenecen. Estos ejemplos los podemos ver en Europa, Asia e incluso también en América, y en casos históricos como el de Texas, que decidió separarse de México. Pero ese no ha sido el único. Chiapas es un estado ubicado al sureste del país. Su extensión territorial de 73,000 kilómetros cuadrados equivale casi al tamaño de Panamá, aunque supera a otros países como Croacia, Irlanda o Sierra Leona. Tiene frontera con Guatemala al este, algo muy importante que ha ayudado a conformar este estado a través del tiempo. Al sur, posee un litoral de 260 kilómetros con el Océano Pacífico, y en los otros puntos cardinales colinda con los estados mexicanos de Oaxaca, Veracruz y Tabasco. En Chiapas hay 5.5 millones de personas, una población que puede compararse con países como Costa Rica, Líbano o Noruega. Sin embargo, 3 municipios destacan como los más poblados: Tuxtla Gutiérrez, la capital, Tapachula y Ocosingo, los dos últimos muy cercanos a Guatemala. En años recientes, Chiapas ha ganado popularidad como un destino turístico internacional que sorprende por su diversidad natural y cultural. De hecho, Chiapas es más que un simple destino turístico, es un punto clave de biodiversidad, historia y asombrosos paisajes en el territorio mexicano. Pero existe un rasgo particular que mucha gente ha olvidado. Esta imponente zona quiso pertenecer a Guatemala y rechazó unirse a México durante los primeros años de independencia. ¿Cómo fue que terminó perteneciendo a México? ¿Por qué Chiapas quería unirse a los países centroamericanos? ¿Hay separatismo en Chiapas? Quédate a descubrirlo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La gran geografía de Chiapas. A Chiapas se le considera una zona muy compleja en términos topográficos, pero con una riqueza natural extraordinaria. El estado mexicano es hogar de la Sierra Madre de Chiapas, una cadena montañosa que cubre la región e incluso llega hasta Honduras y El Salvador, atravesando también Guatemala. Su elevación alcanza una altura de hasta 4.200 metros sobre el nivel del mar, pero también existe otra cadena de montañas en la zona centro-norte del estado, la llamada Altiplanicie Central en los Altos de Chiapas, con características de alta montaña y bosques nubosos. Estos rasgos juegan un papel determinante para la geografía del estado, ya que la composición montañosa forma una barrera natural para la circulación de los vientos provenientes del Océano Pacífico y del Golfo de México, lo que retiene la humedad y propicia ecosistemas únicos, como la selva de niebla en la Sierra Madre. Junto con lo anterior, en verano existen altas temperaturas en la zona central y abundantes lluvias, lo que genera un ciclo hídrico estable que propicia la existencia de bosques tropicales en Chiapas. Asimismo, Chiapas cuenta con llanuras costeras al sur y en el norte con llanuras aluviales buenas para la agricultura. Pero este estado no es solo montañas. También nos encontramos con exuberantes selvas tropicales que cubren la zona este, en especial la frontera de Guatemala. Aquí es donde se encuentra la selva lacandona, repleta de una biodiversidad tan importante que se considera como un punto que reúne varias reservas de la biosfera y áreas de protección de flora y fauna. Debido a su topografía accidentada, Chiapas tiene una amplia red de ríos y cascadas. Sus dos ríos más importantes son el Usumacinta y el Grijalva. El primero es el río más caudaloso de México. Nace en Guatemala, en las alturas de la Sierra Madre, y desemboca en el Golfo de México. Es un río extenso, de 1,000 kilómetros de longitud. Por eso tiene más cuencas y subcuencas que otros ríos en el estado. El río Grijalva, con 480 kilómetros, es el segundo más caudaloso, pero el que mayor energía hidroeléctrica aporta al país. También se origina en Guatemala, pero en el territorio mexicano, a través de millones de años, ha tallado el majestuoso cañón del Sumidero, una maravilla de la naturaleza por sus imponentes paredes rocosas que protegen el paso del río. Este sitio es el destino perfecto para los amantes de la aventura y la naturaleza. El legado prehispánico. En el estado existen 3 importantes sitios arqueológicos de origen maya: Palenque, Yaxchilán y Bonampak. Todos, en algún punto,
fueron centros de poder para el desarrollo de la civilización maya. Para entender un poco más, podemos dividir el pasado prehispánico en 3 periodos. El primero, el preclásico, se entiende desde el 1500 a.C. hasta el año 200 de nuestra era. En esta época llegaron las primeras civilizaciones a la zona de Chiapas y se asentaron. La mayoría de ellas tenían especial influencia de los olmecas, la llamada cultura madre de Mesoamérica. El segundo periodo, el clásico, desde el año 200 al 900 después de Cristo, se caracterizó por la soberanía de los mayas, quienes se encargaron de dejar un legado en esta tierra con imponentes ciudades. Durante este tiempo se construyeron casi todas las edificaciones del mundo maya que conocemos en la actualidad. Por último, el posclásico, etapa que quedó marcada por el declive de la civilización maya. Algunas ciudades fueron conquistadas por los aztecas, mientras que otras quedaron abandonadas. De este desplazamiento social surgieron las ramificaciones de la lingüística mayense, que conocemos hasta nuestros días, como el tzeltal, el tzotzile y el chol, las 3 principales lenguas indígenas que se hablan en la región que, junto con otras más, suman una población de 1.5 millones de personas en el estado que hablan una lengua indígena. Las diversas comunidades originarias en Chiapas han luchado por mantener vivas sus tradiciones ancestrales y han exigido que se les reconozca más allá del atractivo turístico o la curiosidad exótica. Desde los tzeltales en los altos de Chiapas, los lacandones, eternos protectores de la selva lacandona, hasta los tzotziles en los municipios circundantes y muchas otras comunidades del estado, cada pueblo tiene su propia identidad y costumbres que deben respetarse y protegerse. El Soconusco, la región que quiso ser centroamericana. El Soconusco es una delimitación poco conocida para los mexicanos, ya que no es una zona conformada políticamente, sino que es relevante por su importancia histórica y económica desde la conquista del mundo prehispánico. El Soconusco está compuesto por varios municipios al sureste de Chiapas, que colindan o están muy cerca de Guatemala. Aunque de manera oficial no tiene una capital, se puede considerar a la ciudad de Tapachula como la capital regional, cultural y económica de El Soconusco. La historia de esta región se remonta hasta las conquistas del Imperio Azteca contra el pueblo maya, porque en esos tiempos ya se sabía que esta zona era de las más fértiles para la agricultura. Años más tarde, después de la llegada de los españoles en la región, gran parte de lo que conocemos hoy como Chiapas comenzó a ser administrado por la Capitanía de Guatemala. En su momento se le llamó Gobernación del Soconusco y cobró relevancia para el comercio y comunicación con el virreinato de la Nueva España. Como parte del proceso de conquista y colonización, se construyeron varios asentamientos que sirvieron como puntos de control para los españoles. Se denominaron gobernantes, clérigos, hacendados y comerciantes que intentaron dominar la zona ante la férrea resistencia indígena que se negaba a entregar sus tierras o rendirse. Como dato curioso, en el año 1590, un militar español retirado solicitó al rey Felipe II de España que lo designara como responsable de la gobernación del Soconusco. Como mencionamos, en aquel momento esta demarcación era de las más ricas y productivas para la corona española, por ser un lugar estratégico y comercial. Sin embargo, su petición fue rechazada y el soldado español se dedicó a escribir. Años después, publicó la primera parte de su obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sí, ese soldado español era Miguel de Cervantes Saavedra, el mayor escritor de la literatura española que haya existido hasta ahora. ¿Qué hubiera sucedido si el rey hubiese aceptado la petición? ¿Tendríamos todavía el aclamado libro del Quijote, pero ahora escrito en tierras de El Soconusco? Pero dentro de la región existe mucha más historia que esta anécdota curiosa. En el transcurso de los siglos, una serie de eventos han marcado su desarrollo e identidad, desde sus orígenes mayas, con ascendencia olmeca, hasta su incorporación a la Capitanía General de Guatemala durante la colonia. El Soconusco siempre se caracterizó por su rebeldía y lucha contra sus gobernantes. Durante los siglos XVII y XVIII, distintas rebeliones y motines desestabilizaron el Soconusco y Chiapas en general. Fue tanto así que la corona española intervino y endureció aún más su presencia en la región, algo que desencadenó crisis y descontento en la población. Destacan el motín de Tuxtla en 1693, la rebelión de la Madrid en 1700 y la revuelta Zendal de 1712. En 1821, al terminar la Guerra de Independencia, el Imperio Mexicano de Iturbide absorbió de forma natural al estado de Chiapas,
pero el Soconusco se negó y decidió adherirse a los territorios libres de Centroamérica con el fin de independizarse. Pero la confusión no terminó ahí. Durante años, México y Guatemala se disputaron la región. Incluso Soconusco trató de independizarse en varias ocasiones. Aunque gran parte de la población de Chiapas quería pertenecer a la entidad federativa mexicana, otro sector de la población buscó ser parte de Guatemala, mientras que el Soconusco siempre abogó por su independencia frente a ambas partes. Este periodo estuvo marcado por la lejanía del gobierno centralista ante las necesidades de El Soconusco, tanto de manera física como administrativa, y la repercusión de los conflictos internos de México durante su proceso de consolidación, en especial las invasiones francesas, estadounidenses y españolas. Las disputas entre los gobiernos mexicano y guatemalteco por los territorios chiapanecos se extendieron durante el siglo XIX, incluso con pequeñas escaramuzas que uno u otro bando repelía. Se celebraron diversos plebiscitos en los que la mayoría chiapaneca buscaba pertenecer a la República Mexicana, mientras que la población del Soconusco no. En el año 1882 se ratificó el Tratado Herrera-Mariscal. Ambos países firmaron y aceptaron las fronteras tal y como las conocemos actualmente, lo que puso fin a la disputa y consolidó la región como parte de México. El Soconusco no solo ha sido escenario de luchas territoriales, también ha sido hogar de migrantes de diversas partes del mundo, como alemanes, árabes, japoneses y chinos, que llegaron en busca de oportunidades en sus prósperas fincas cafetaleras y de cacao. Incluso, en investigaciones recientes, se estima que antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la región albergó a simpatizantes del partido fundado por Adolfo Hitler. Esta diversidad poblacional contribuyó a la peculiar identidad de El Soconusco, que se caracteriza por una intensa influencia centroamericana en su cultura y costumbres, pero con características locales, e incluso extranjeras en ciertas zonas. A pesar de formar parte de México, muchos de sus habitantes mantienen un estilo diferente al mexicano, y por otro lado, tienen vínculos estrechos con Guatemala. Actualmente se sabe que varias poblaciones del Soconusco comparten más similitudes con Centroamérica que con México, al grado que sus habitantes no se perciben ni como mexicanos ni guatemaltecos. En la última década, el Soconusco ha cobrado relevancia de nuevo porque es el punto de entrada para distintos grupos de migrantes que deciden continuar su travesía hacia Estados Unidos o incluso establecerse en la región. En datos actuales recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estima que en los 5 años recientes, la inmigración extranjera hacia Chiapas ha ascendido a 15,000 extranjeros. Por su parte, la inmigración nacional alcanza 55,000 mexicanos que han llegado a este territorio, tanto por razones laborales, familiares, sociales o legales, una muestra de lo importante que puede ser Chiapas para el comercio. La riqueza natural de Chiapas. Como vimos anteriormente, la topografía de Chiapas es tan peculiar que es uno de los estados más diversos de flora y fauna de México. La existencia de tantos ecosistemas en este territorio se debe a que convergen dos regiones biogeográficas del mundo, la neotropical y la neártica, que corresponden al sur y norte de América respectivamente. Cada una tiene rasgos opuestos como su nombre lo indica, la primera con elementos más tropicales y la otra con características más norteamericanas. Esta morfología tan interesante propicia una reserva de biosfera que alberga distintas especies a lo largo de todas sus zonas naturales. Es así como se conoce a Chiapas como una de las regiones con más fauna endémica. Por ejemplo, el tapir, odanta, the bird, la tortuga de río, el mono zaraguato, el venado cola blanca y el quetzal de Chiapas, entre muchas otras. También coexisten diversos tipos de plantas, árboles, mamíferos, aves, reptiles y anfibios en un equilibrio perfecto. Debido a su peculiar sistema de hidrografía, en Chiapas también encontramos impresionantes cascadas que son atractivos turísticos. Por ejemplo, las cascadas de agua azul que, como su nombre lo indica, son aguas de color turquesa que forman piscinas naturales con su caída. Otro destino natural impresionante es la cascada de Misolja, donde una cortina de agua se desliza sobre un acantilado de roca para sumergirse en un pequeño lago cristalino. Aunque estas maravillas naturales son lugares sagrados para las comunidades locales, también son destinos imperdibles para cualquier visitante. La economía de Chiapas. A pesar de la extraordinaria riqueza natural, el estado de Chiapas también enfrenta desafíos económicos significativos que afectan a su población.
El sector económico de Chiapas se caracteriza por una mezcla de actividades agrícolas, turísticas y de venta minorista casi informal. La agricultura sigue siendo una parte fundamental de los ingresos de muchas familias chiapanecas, con cultivos como café, cacao, plátano y maíz que tienen una gran importancia tanto a nivel de exportación como de importación nacional. De hecho, se reconoce la calidad del café chiapaneco, que incluso ya cuenta con denominación de origen. Sin embargo, con el pasar del tiempo, las técnicas agrícolas se han ido rezagando y ahora hay obstáculos importantes por superar como la falta de nuevas tecnologías y la dependencia de los precios internacionales. Si hablamos de la industria en Chiapas, continúa en desarrollo, principalmente con sectores como la manufactura y la construcción que crecen con lentitud. La producción de textiles, alimentos procesados y piezas de madera también representa un punto a considerar. Aunque estas industrias proporcionan empleo a muchas personas en el estado, aún existe posibilidad para un mayor crecimiento y diversificación. El turismo es quizá el primer o segundo sector más importante de la economía chiapaneca en ciertos municipios. Como hemos visto en este video, gracias a sus impresionantes paisajes naturales, su rica historia y su herencia cultural, el turismo ofrece oportunidades de empleo y genera ingresos para las comunidades locales. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de desarrollo sostenible y preservación de las áreas naturales. En los últimos 20 años, la actividad humana ha reducido bosques y selvas en el estado. Otro problema es la gentrificación en ciudades emblemáticas como Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas, destinos culturales imperdibles de Chiapas. Esto ha desplazado a sus habitantes locales con el objetivo de beneficiar el turismo extranjero, que no siempre toma en cuenta estos aspectos. A pesar de sus recursos naturales y potencial económico, la pobreza en Chiapas es otro de los problemas más severos en las comunidades. Una gran parte de la población vive en condiciones bajo la media aceptable. Y aquí es donde el terreno complejo hace que los servicios básicos como educación, salud y vivienda sean difíciles para las poblaciones más alejadas, lo que estanca su desarrollo económico y social. Por otro lado, la desigualdad también es un problema de urgencia en Chiapas, ya que las disparidades entre las zonas urbanas y rurales son grandes, así como entre los diferentes grupos étnicos. Las comunidades indígenas, que representan una mayoría en la población de Chiapas, a menudo sufren marginación y discriminación, lo que dificulta todavía más su acceso a oportunidades más estables de desarrollo. Por este motivo, muchas comunidades han migrado. Pero sumado a ello, la falta de infraestructura es otro aspecto importante para la economía chiapaneca. Las vías de comunicación entre comunidades no suelen ser las mejores, junto con una red de transporte limitada que hace más difícil el comercio y la inversión en la región. Pero, aunque esto suene complicado, Chiapas también cuenta con importantes ventanas de desarrollo en la exportación y la diversificación. La creciente demanda de productos orgánicos es una opción para los agricultores locales, como el café, el cacao y los plátanos. Además, el turismo podría consolidarse y a la par conservar el medio ambiente. De la mano con ello, la inversión en sectores clave como energías renovables, comunicación y las industrias también puede estimular el crecimiento económico y sería otra forma de crear empleos en Chiapas. A la larga, esto podría ayudar a generar menor dependencia en la agricultura o el turismo y diversificar la economía del estado, junto con medidas para fomentar la inclusión social y reducir la desigualdad, conservando las tradiciones de los pueblos originarios. El separatismo de Chiapas. La entidad de autogestión y separatismo continúa vigente en Chiapas si miramos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un movimiento armado de orígenes indígenas que surgió en la década de los 90 como protesta por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pacto comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. El levantamiento fue tan grande que incluso hubo un enfrentamiento con el ejército mexicano. Sin embargo, 30 años después, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha disminuido sus actividades más disruptivas y sus líderes poco a poco han desaparecido de la mirada pública. Al mismo tiempo, se han conformado grupos al margen de la ley que han generado problemas en el Estado. Aparte de esto, la autonomía e identidad de Chiapas es algo real, muy cercano al separatismo. En algunas zonas urbanas de Chiapas se han adoptado con mayor facilidad rasgos de la identidad de México. Sin embargo, todavía existen comunidades, apartadas o cercanas, donde esto no ocurre.
En estos espacios todavía se preservan aquellas tradiciones originarias que representan la única identidad de sus habitantes, ya sea en las grandes montañas o las densas selvas. Los pueblos encontrarán los elementos para identificarse y autopercibirse. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.